Buenas noches, el día de hoy vamos a realizar el tema 5 de semiología médica, correspondiente a la semiología respiratoria. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos referimos de las afecciones respiratorias, constituyen la primera causa en consulta generalmente que con frecuencia acuden los pacientes. Asimismo, tenemos que poder aplicar los pasos semiológicos indicables como lo que es inspección, ¿no? Palpación, percusión y auscultación, que eso va a permitir, ¿no? Sobre todo en el paciente, mantener y poder nosotros acercarnos hacia el diagnóstico oportuno, ¿no? Bien en claro, tenemos que tener en cuenta de que vamos a primero relatar algunas generalidades, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, lo que es la topografía torácica. ¿Por qué es ideal nosotros eh, tener en cuenta la topografía torácica al momento o antes de realizar todos los pasos semiológicos? ¿Por qué? Porque reconociendo las regiones anatómicas, tanto como las líneas y las regiones, vamos a nosotros poder determinar, ¿no? En qué lugar está localizado de repente la afección, ¿no? Y asimismo, pues poder nosotros determinar con firmeza, ¿no? Lo que está sucediendo o qué afección tiene el paciente. Entonces, vamos a empezar primeramente con la topografía torácica, ¿verdad? Entonces, observamos primero las líneas anatómicas que van a encontrarse en tres planos diferentes, ¿no? Tenemos en una región anterior, en una región media y en una vista o región posterior. En una región anterior encontramos a la línea axilar anterior derecha, la línea medio clavicular derecha, ¿verdad? Y la línea medio esternal. Asimismo, asimismo, en una vista anterior encontramos la línea axilar posterior, la línea axilar media, la línea axilar anterior. En una vista posterior o una región posterior encontramos a la línea vertebral y a la línea escapular. Cabe recalcar que también dentro de la topografía torácica encontramos diversas regiones que van a permitir que esto pues sea imprescindible al momento del diagnóstico de alguna patología pulmonar, ¿no? Entonces, asimismo, es importante reconocer todo lo que se presenta a continuación como parte de generalidades, ¿verdad? Encontramos a nivel de lo que es región supraclavicular, ¿verdad? Región infraclavicular, región esternal, región mamilar, ¿sí? Y también vamos a encontrar en una vista anterior, vamos a encontrar en una vista lateral, perdón, vamos a encontrar la región axilar y la región infraaxilar. Asimismo, en vista posterior encontramos a la región tanto supraescapular, ¿no? La región escapular propiamente dicha, tenemos la región infraescapular y la interescapular. Entonces son regiones y líneas que tienen que recordarse con firmeza, porque a través de ello nosotros vamos a detectar, ¿no? las patologías, y también es importante hablar de algo muy importante como lo que es el ángulo esternal de Lewis. El ángulo esternal de Lewis nosotros lo podemos encontrar a nivel de la inserción del segundo cartílago intercostal. Y es que este ángulo esternal de Lewis nos va a permitir realizar una maniobra muy importante, ¿no? La maniobra de contar las costillas con los pulpejos de los dedos, ya sea el dedo índice o el dedo medio, que reconociendo esta arista transversal que encontramos, ¿no? A nivel del segundo espacio intercostal, reconociendo la arista transversal, nosotros podemos determinar y contar las costillas adecuadamente, ¿ya? Ya, en caso de que no se pueda o no podamos detectar el ángulo external de Lewis, no se presencie, ahí nosotros podemos sospechar o podemos palpar la primera costilla, ¿no? Con la finalidad de que ya sea por debajo de la extremidad interna de la clavícula, para nosotros poder llegar o poder en este caso mantener la maniobra de contar costillas adecuadamente, ¿verdad? Ahora, la exploración física propiamente dicha, ya estamos entrando en los pasos semiológicos, ¿verdad? Lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Obviamente van en ese orden y el primer paso es la inspección.
¿Qué vamos a ver nosotros en la inspección? En la inspección vamos a detectar diversas alteraciones generales, ¿no? Como el estado de nutrición. Un paciente, por ejemplo, con un carcinoma broncógeno, ¿no? Que es una neoplasia, ¿cómo va a acudir a consulta? Va a acudir con una facies caquética. El día de ayer hablábamos, ¿verdad? Sobre, en este caso, la facies caquética, ¿no? La facies caquética en los pacientes con neoplasias, ¿no? Inclusive, también vemos la presencia de cianosis. La cianosis es la coloración rojo-violácea, azul-violácea, ¿no? Una coloración azulina-violácea que esto se presenta debido a ¿qué? A la hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? La disminución de oxígeno, ¿verdad? Entonces, el paciente no está presentando un flujo o un oxígeno adecuado, ¿no? Eso hace que se presente esta coloración debido a la hipoxia, o sea, al bajo oxígeno que está presentando el paciente. Ahora, ¿dónde vemos la presencia de cianosis? Vemos presencia de cianosis en una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, cabe recalcar que el aleteo nasal también es muy frecuente, por ejemplo, en una crisis asmática, ¿no? Con lo que es el uso de los músculos esternocleidos mastoideos. Y pues la facies, ¿no? Justamente en el tema de semiología de cabeza y cuello hablábamos de la facies, ¿verdad? La facies es muy importante y característica, por ejemplo, en un paciente con bronquitis crónica, vamos a encontrar una facies abogatada, ¿no? Vamos a encontrar asimismo presencia de que podemos detectar patologías a través de la facies, ¿no? También hemos repasado, por ejemplo, cuando era una facies de hipotiroidismo, ¿verdad? Hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, ¿no? Son enfermedades endocrinológicas que, o sea, a través de la facies, mediante la inspección, nos vamos a dar cuenta cuáles son las características, ¿no? Cómo acudió el paciente, qué alteración general presentó el paciente. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Ahora, el decúbito lateral. El decúbito lateral es muy importante para nosotros poder detectar patologías, por ejemplo, que acuden con el derrame pleural, ¿no? El paciente acude con un derrame pleural y bueno, se comenta, ¿no? Pues bueno, se acomodó en este caso decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo, adoptó esa posición. Entonces nosotros decimos, bueno, está atenuando tanto su dolor como la disnea. Si en este caso adoptó la posición en decúbito lateral derecho en un derrame pleural, es porque en ese lado se encuentra la afección. Es decir, si nos referimos a los derrames pleurales unilaterales, ¿verdad? Si nos referimos al derrame pleural bilateral o bilaterales en este caso, nosotros en ambos campos pulmonares, pues ahí es un poco más intenso el dolor, ¿no? Porque obviamente si el paciente tendrá que estar, pues en un momento en el lado derecho, en el otro momento en decúbito lateral izquierdo. Entonces, es un poco, manejar esa situación es un poco más complicado a diferencia de un derrame pleural que es unilateral. Ujú. En ese aspecto sí se entiende. Ahora, todo lo que hemos conllevado aquí son las alteraciones generales que se presentan en los pacientes al momento que acuden, ¿no? Y es importante recalcarlos porque pacientes con patologías pulmonares, eh, mediante estos criterios, pues nosotros podemos determinar cómo se encuentran. En la inspección, ¿qué vamos a evidenciar? El tamaño, la forma, la simetría, ¿no? De caja torácica, de estructuras, ¿no? Que vamos a evidenciar, por ejemplo, cómo se encuentra el tórax del paciente, ¿no? Comparar tanto diámetro anteroposterior con un diámetro transverso. Detectar presencia de abovedamientos, retracciones, ¿no? El estado de la pared torácica, examinamos piel. Vamos a evaluar, también vamos a mostrar algunas pequeñas imágenes sobre patologías que están comprometiendo la región también de piel, desarrollo musculoesquelético en tórax, ¿no? Incluyendo también alteraciones de la circulación venosa, que estas suelen verse a causa de qué? De, por ejemplo, presencia de un síndrome mediastínico o un tumor mediastínico que está comprimiendo la parte de circulación. Entonces vamos a proseguir con la explicación, ¿verdad? Miren,
Ahora sí, encontramos en esta primera imagen, que es un paciente de sexo masculino, ¿no? Que evidenciamos áreas de eritema a nivel de la región anterior del tórax, ¿verdad? Generalmente, pues esta lesión dermatológica generalmente también es por causa de una infección. Nos estamos refiriendo al herpes zóster, ¿ya? Este se ubica en una región de dermatoma. La característica de esta eh, lesión dermatológica es que va a originar mucho dolor en el paciente. Un dolor intenso con lesiones vesiculares asociadas y que suele verse, por eso es importante examinar la piel, músculo esquelético, evidenciar si hay presencia de alteración de la circulación venosa. Y referente a ello, mira, vamos a ver, por ejemplo, la presencia de una circulación colateral, ¿no? En este caso, circulación que está superficial porque lo podemos ver en un paciente con un tumor, probable tumor mediastínico, ¿no? Porque mira, se irradia, inicia en toda la región anterior a nivel de la región pectoral, ¿no? Y asimismo de lo que hablábamos justo ayer y nos enfocamos bastante ahí, ¿no? Que era la presencia de arañas vasculares o telangiectasis, ¿no? Las comúnmente llamadas arañas vasculares o también telangiectasis, que se encuentran a nivel de la región anterior también de tórax, que se van a extender, mira, ve, mira, por acá también se encuentran. Y esto, ¿dónde es característico evidenciarlo? En un paciente cirrótico, con cirrosis hepática. Como te mencionaba ayer, siempre, siempre las arañas vasculares generalmente están ahí, acompañan, están ahí como que pegaditas a todo paciente con una enfermedad cirrótica, o sea, enfermedad hepática crónica, ahí van a estar, ¿no? Y mira este caso de esta paciente, ¿no? Hay presencia de circulación también colateral, ese es edema en esclavina, ¿no? Es un probable síndrome de vena cava superior que corresponde dentro de los síndromes mediastínicos, es un tipo de ellos que está afectando a esta paciente de sexo femenino. Entonces, es muy importante evaluar piel, tejido celular subcutáneo, músculos, ¿no? Ver porque no solamente es relevante ir a la percusión para detectar si presentan anomalías, patologías pulmonares, sino que también el examen físico de una semiología respiratoria incluye evaluar el tórax, detectar si hay abovedamientos, ver si es que, qué está pasando a nivel de tórax. Entonces es muy importante recalcar y ver y evidenciar que a través de ello también podemos determinar, ¿no? Y descartar algunas otras patologías adyacentes. Bien, ya entrando al tipo de tórax, el tipo de tórax estático. ¿Qué se entiende por el tipo de tórax estático? Pues generalmente aquí vamos a conllevar eh, a que cuando el paciente acude a consulta y está en inspección, pues lo vamos a situar, ¿no? El paciente obviamente va a estar cómodo y ahí vamos a evidenciar el tipo de tórax que podamos encontrar, ¿no? Entonces encontramos a un tórax, el famoso tórax en tonel o enfisematoso, ¿no? Mira, cabe recalcar que estos tipos de tórax suelen acompañar a patologías pulmonares importantes, ¿no? Entonces ahora lo que conviene nosotros eh, verificar es cómo se caracteriza ese tórax. ¿Por qué se le dice enfisematoso? ¿Por qué? ¿No? Muchas veces hay un aumento de su diámetro anteroposterior. Vemos que en este caso puede acompañar a un paciente con bronquitis crónica, ¿no? O un paciente con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asimismo, por ejemplo, puede presentarse, mírame, una deformación de columna claramente vista, ¿verdad? Nos referimos a una cifoescoliosis torácica, ¿no? Una alteración donde hay una convexidad de la columna hacia la derecha, costillas se aproximan, las están separando las costillas, o sea, hay una alteración generalmente muy, pero muy evidente, ¿no? Entonces, asimismo,
vamos a determinar también otro tipo de tórax. ¿Cómo se denomina ese tipo de tórax? Ese es el tórax en embudo, ¿verdad? O el pectus excavatum. Ese tipo de tórax, ¿ya? Hay un desplazamiento inferior del esternón, ¿sí? Y generalmente puede producir la compresión de grandes vasos, ¿ya? Entonces, cabe recalcar que es también conocido como el pectus excavatum, ¿no? El tórax también le denominan el infundibuliforme o en zapatero, ¿no? Ahora, ese tórax es el tórax, el famoso el tórax en quilla o pectus carinatum. Hay un desplazamiento anterior del esternón, hay depresión de los cartílagos costales, que generalmente este tórax, pues aquí el esternón se desplaza hacia adelante, aumentando también el diámetro anteroposterior. Ese también es llamado el tórax como pecho de pollo, le conozco, ¿no? Entonces es importante evaluar durante la inspección el tipo de tórax que está presentando el paciente, ¿no? Y así muchas patologías también son asociadas a ello. Entonces, por ello hay que tener muy en cuenta de que podamos evidenciarlo. Ahora, el tipo de tórax dinámico. Vemos que el estático, nosotros hablábamos del estático cuando estábamos refiriéndonos al que el paciente iba a estar cómodo, ¿no? En esa posición. Entonces, si nosotros lo referimos ya al tipo de tórax dinámico, ya aquí dinámico. ¿Qué significa dinámico? Movimiento, ¿verdad? Hay movimiento, entonces ahí hacemos referencia a los movimientos respiratorios, ¿verdad? Vamos a detectar el tipo respiratorio. Por ejemplo, hay tres tipos respiratorios importantes. En la mujer es costal superior, en el hombre es costo abdominal y en el niño es una respiración abdominal. Ahora, la frecuencia. Nosotros ya repasábamos en el tema de propedéutica del examen general, hemos repasado la frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de frecuencia? Son de 12 a 24 respiraciones por minuto. Y ojo que cabe recalcar que cuando nosotros hablamos de frecuencia, nosotros nos vamos a determinar patologías, por ejemplo, con un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se denomina? Taquipnia, frecuencia aumentada. Bradypnia, frecuencia disminuida. Menor a 12, bradypnia. Mayor a 24, taquipnia. Entonces ahí ya tenemos un punto importante cómo nosotros podemos conllevar a nuestra semiología así de una manera muy didáctica, ¿verdad? Ahora, ritmos de los movimientos respiratorios. En este caso vamos a encontrar tres ritmos. El de Cheynes-Stokes, que ya repasábamos justo en propedéutica un poquito, un adelanto de ello, ¿no? La respiración, el ritmo respiratorio de Biot y el ritmo respiratorio de Kussmaul. Por ejemplo, en el Cheynes-Stokes hablábamos de ciertos trastornos cardiovasculares del sistema nervioso central, ¿verdad? Justo también en la respiración de Biot aplicábamos o se veía también que esos pacientes con lesiones del sistema nervioso central, ¿cuál era la que más destacaba y característicamente era la de meningitis, ¿no? Entonces, a través de ello vamos a nosotros poder determinar qué patología está acompañando al paciente. En la respiración de Kussmaul, por ejemplo, son las claras acidosis metabólicas, ¿ya? Un paciente con coma diabético, por ejemplo. Acidosis también urémica, también puede verse involucrado dentro del ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, la amplitud. En amplitud respiratoria hay dos términos importantes, ¿ya? Está la hipopnea, que es la respiración superficial, y la batipnea, que es la respiración profunda, ¿sí? Y evaluar también sobre todo lo que es relación entre inspiración y expiración, que eso va a permitir a nosotros eh, evaluar lo que es el tórax dinámico, ¿sí? Bueno, ya pasamos a la palpación. En la palpación vamos a detectar diversas alteraciones de la sensibilidad. ¿A qué me refiero a ello? Por ejemplo, acude un paciente y vemos, ¿no? Que está presentando, por ejemplo, diversas alteraciones de la sensibilidad, ¿no? A ver, dame un momento, un minuto.
Ahora sí continuamos, ¿no? Las alteraciones de la sensibilidad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que el paciente, ¿no? Acude a consulta, ¿no? Y, por ejemplo, lo evidenciamos que presenta quizá algún traumatismo, ¿no? Traumatismo nos referimos, por ejemplo, si es que está, no sé, de repente se cayó, se accidentó y ha presentado una fractura, de, por ejemplo, de costillas, ¿no? eh, acude a consulta, entonces vemos que el dolor es intenso. Entonces, sensibilidad nos hacemos referencia a una hiperestesia. ¿Qué significa hiperestesia? Un aumento de la sensibilidad al dolor, ¿no? Hiperestesia cutánea. O sea, a la palpación va a sentir dolor, ¿no? Y es un dolor intenso generalmente, pues acompaña también, por ejemplo, en algunas osteocondritis, o el llamado, por ejemplo, el síndrome de Tietz, también es característico, es un dolor inmenso y la verdad que eso acompaña muchas veces. Vamos a mostrarte una imagen acerca del síndrome de Tietz. Dame unos momentos para poder buscar una imagen del síndrome de Tietz y mostrarte cómo, sobre todo, es un paciente con un síndrome de Tietz que es también denominado una costrocondritis. ¿Y qué síntomas acompañan, verdad? Vamos ahorita a dar un repaso de ello. Ahora te voy a proyectar la siguiente ventana. Ahora sí estás evidenciando, sí se ve. Perfecto. Mira, ve, el síndrome de Tiso o la ostocondritis, que también se denomina, se caracteriza, por ejemplo, ¿no? Por algunos síntomas. Por algunos síntomas, ¿verdad? Entonces, lo que menciona que esta va a ser una inflamación tanto del cartílago, ¿no? Que este se conecta con el esternón. Y el síntoma más común es el dolor de tórax, ¿no? Entonces hay una costocondritis, como el dolor de tórax, es un dolor intenso. Y como te comentaba, o sea, el dolor es tan intenso que se agrava, ¿no? Hay una increíble hiperestesia cutánea que es inmensa. Ahora, ¿no? Generalmente se da en personas que pasan los 35 años y su evolución puede durar de meses, incluso años, tratándose de una enfermedad crónica. Entonces hay que recalcar ello. Es importante, ¿no? Que nosotros debamos de tener en cuenta cuando hablamos nosotros de un síndrome de Tietz o de una osteocondritis, ¿verdad? Bien dicho esto, vamos a seguir, ¿no? Entonces ya hablábamos de la alteración de la sensibilidad. Bien, ahora, por ejemplo, cuando hablamos de elasticidad torácica, a ver, muchas veces cuando nosotros nos referimos de elasticidad torácica, generalmente también es un paso que muy poco se realiza, pero cabe recalcar que cuando hablamos de elasticidad, pues estas se encuentran más de mayor predominio en niños y en mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa la elasticidad torácica? Está el paciente, ¿no? Y vamos a colocar una mano por delante, la palma de la mano, la otra palma por detrás, y vamos a solicitar a que el paciente inspire, ¿no? Inspira y al momento vamos haciendo una presión, ¿no? Y vamos detectando la elasticidad torácica. De esa manera se va evaluando. La expansión torácica. La expansión torácica la evaluamos de la manera que la vemos en la siguiente imagen, ¿no? Colocando ambas manos sobre, en este caso, evaluando vértices pulmonares, ¿no? Y bases pulmonares de una manera simétrica. También se le solicita al paciente que inspire y expire finalmente. Vamos evaluando también la expansión torácica.
Y no podemos también dejar de hablar de las vibraciones vocales. Ojo que las vibraciones vocales, eh, como su mismo nombre lo dice, se producen en las cuerdas vocales, ¿no? Estas vibraciones vocales van a ser emitidas tanto por el paciente. ¿De qué manera? ¿No? Eh, el paciente se le pide que pronuncie la palabra 33 o carretera. Entonces, el momento que va a pronunciar esas palabras, nosotros vamos a evaluar con la palma de la mano o el borde cubital. Palma de la mano o borde cubital. Vamos a empezar a evaluar simétricamente ambos emisores. Puede ser de arriba hacia abajo o, en este caso, pero de una manera equitativa, ¿verdad? Si empezamos en el lado, por ejemplo, en este lado, vamos evaluando arriba, abajo, ¿no? 33, 33, 33, 33, así pues, sucesivamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, en la región posterior del tórax. Luego pasamos en la región anterior y finalmente culminamos en la región lateral, ¿no? Y también podemos hacerlo con el borde cubital, ¿no? Igual el paciente dice 33, vamos pasando simétricamente 33, pero siempre en orden. Mira, te comento algo cortito, ¿no? Cuando justamente íbamos a rotación, yo te hablo en el presencial hace 3 años, pues habían varios amigos y compañeros que hacían rotación conmigo, pero sin embargo, no tomaban a veces a conciencia lo que se explicaba en teoría y se aplicaba en práctica, porque a veces tampoco quizás leían, pero muy poco y todo ello, ¿no? Entonces, cuando la doctora tuvo el agrado, la doctora Lisbeth, allá en Toribia, que es un centro de salud en Valleque, nos hizo, pues, ya realizar cuando llegaba este tema el examen físico a cada paciente, ¿no? Y ese como cuando llegaba, pues nosotros nos sentábamos ahí, ¿no? Y la doctora pues nos decía, a ver, Eric, tú inicia, sigue, ¿no? El otro compañero, el otro compañero. Entonces nosotros cuando estábamos ahí, era una experiencia muy bonita, ¿no? La cual pues se aprende bastante. Y es ahí con el paciente en lo que tú tienes la verdadera experiencia, ¿no? De poder ayudar, de poder brindar todo tu apoyo. Entonces nosotros empezábamos, ¿no? Haciendo los pasos, inspección, muy bien, palpación, evaluando expresión torácica, vértices, bases pulmonares, inspire, ¿no? Pasábamos ya a vibraciones vocales. Hubo un compañero que no hizo bien este aspecto de las vibraciones vocales al momento de palpar. Y la doctora, pues, como que sí, como no le dijo al inicio ahí mismo, pero sí cuando se retiró, pues, la paciente, porque era una señora, le dijo, ¿no? No puedes hacer las vibraciones vocales en desorden, tienes que hacerlo. Lo hizo bien todo, pero las vibraciones vocales lo había hecho en zigzag, ¿no? Uno por aquí, uno por acá, o sea, lo había hecho en zigzag. Y así no es el paso, como yo te decía, ¿no? El paso correcto es ir siempre región posterior, luego región anterior y luego región lateral. Pero el momento que estamos en región posterior, vamos de arriba hacia abajo. 33, 33, 33, así, ¿no? Paso a paso, simétricamente, ambos emisores, comparando la, la vibración vocal, ¿no? A veces con la palma de la mano o el borde cubital. Generalmente la doctora nos hacía realizarlo con el borde cubital, ¿no? Fue una de las mejores experiencias que se relataron antes de que venga pandemia. La verdad que fue un honor y un gusto también que la doctora Fiorella nos enseñe parte de práctica de semiología. Una experiencia muy bonita, la verdad que estoy agradecido también con ella. Ha pasado ya casi 3 años y la verdad que es una emoción muy grande, ¿no? Volver a recordar y son cosas que quedan, son recuerdos y anécdotas que van a quedar siempre para toda tu vida. Mira, esas vibraciones vocales, ¿no? Pueden estar incrementadas o disminuidas. ¿En qué patologías suelen estar incrementadas? En una condensación pulmonar, por ejemplo. En patología, por ejemplo, de neumonía. Si nos referimos a la neumonía propiamente dicha, esas vibraciones se encuentran elevadas. En cavidad, ¿no? En presencia de, por ejemplo, si nos referimos a la patología de la tuberculosis, pues ahí hablamos que se forman cavidades
como tipo cavernas en todo el parénquima pulmonar, generalmente referirlo como una destrucción del parénquima, ¿no? Mira, te voy a mostrar un dibujo relativamente a ello, ¿ya? ¿No? Que generalmente, pues, el parénquima se ve alterado. Vamos. Primero voy a mostrártelo en una imagen radiográfica, ¿ya? Vamos a mostrártelo en una imagen radiográfica y luego en una imagen animada, más o menos para que veas cómo se encuentra o cómo se evidencia un paciente con un TBC, ¿no? Esas cavernas, famosas cavernas pulmonares. Mira, mira, ves, esta es una radiografía, ¿no? Simple de tórax. Aún no está cargando. No carga todavía. Carga. Listo, mira, una imagen cavitaria que ocupa el lóbulo superior, ¿no? Y esto que, por ejemplo, cuando ya lleves imagenología, ahí generalmente pues nos vamos a identificar por lóbulos, ¿no? El pulmón generalmente lo dividen en tres lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio hasta acá. Mira, te voy a activar. Bueno, acá no puedo activar el pulso entero. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Lo dividen por tres lóbulos. Entonces, esta lesión no se ubica en el lóbulo superior. Mira cómo se ve la caverna, como si fuera apariencia de una fosa, de un huequito. Mira, ve, con bordes regulares que han invadido todo el pulmón. Bueno, generalmente el lóbulo superior, ¿no? Derecho. Entonces, así más o menos se evidencia. Pero ojo que la tuberculosis también tiene variantes. Mira, por ejemplo, acá, bueno, ajá, hay también diversos tipos de tuberculosis. También, por ejemplo, la tuberculosis miliar se ve como micronódulos. Mira, ve. Mira, ve. Son micronódulos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que, o sea, apenas y a no tan simple vista se evidencia, ¿no? Una tuberculosis miliar. Son micronódulos tan pequeños que se hacen, que se evidencian, ¿no? Y eso es característico, donde está una tuberculosis miliar. Vamos a ponerlo. Perfecto. Mira, mira, esta imagen está hermosa. Infiltrado miliar bilateral, dicen, ¿no? O sea, bilateral son ambos lados, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿no? Un infiltrado miliar, mira, son micronódulos pequeñitos que se forman, ¿no? Mírame, por ejemplo, acá también creo que se nota un poco más claro. Mira, mira, mira los micronódulos pequeños, ¿no? Una tuberculosis miliar. Sí, acá también se nota clarísimo. Mira, micronódulos pequeñitos, pequeñitos que también suelen evidenciarse. Entonces, de esa manera vamos nosotros determinando, ¿no? Mira, vamos ahora a evidenciar, ¿no? En forma animada, ¿ya? Lo que es una tuberculosis. Mira, ve. Generalmente se presentan así, mira, ve. Aquí en radiografía lo vemos diferente, pero en forma animada son como huequitos, fosas que se forman. Hay destrucción del parénquima pulmonar por esta bacteria que es la Mycobacterium tuberculosis causante de esta patología. Mira. Pues aquí, ¿qué lesión está ocupando? Lóbulo superior bilateralmente, porque acá también hay lesiones. Mira, entonces, generalmente destrucción del parénquima pulmonar. Bien, entonces, regresemos al tema propiamente, ya estamos en palpación, y sigamos repasando todas las características clínicas que podemos encontrar aquí. En disminución, ¿no? Ya hablábamos que puede ser una probable telectasia. ¿Qué era telectasia? La compresión del pulmón, ¿no? Entonces el pulmón, si lo vemos de una manera muy normal, pues lo vamos a ver reducido, ¿no?
Voy a mostrarte una imagen, ¿ya? De la telectasia, para que vayas familiarizándote un poco con, ¿sí? Con las patologías pulmonares, porque ya mismo te falta poco para ir a ellas, ¿no? Entonces, claramente vamos a mostrarte. Primero te lo voy a mostrar en radiografía para que veas cómo se ve la telectasia. Mira aquí, está perfecto, perfecta esta imagen. Está perfecta esta imagen, mira. Generalmente vemos que hay una retracción del lóbulo, mira, ¿ves? Este es el lóbulo pulmonar normal. Y mira cómo se evidencia aquí, una retracción de este lóbulo. Esas son características que acompañan a veces, ¿no? De una telectasia pulmonar, son signos radiológicos. Elevación del diafragma ipsilateralmente, o sea, ipsilateral es del mismo lado, ¿no? Se eleva el diafragma, elevación iliar, ¿no? Como el ilio pulmonar en este caso se eleva, hay un desplazamiento de la cesura internoval, aumento de la ansiedad del lóbulo atelestásico, ¿verdad? Ya, siempre no te olvides que todos los pulmones en radiografías se ven de un aspecto. ¿Cómo se ven? Radiolúcido. Radiolúcido le decimos a todo lo que en radiografía se ve negrito, ¿no? Como hacemos acá. Radiolúcido. Perdón. Radiopaco. Todo lo que es en este caso, claro, radiopaco a lo que es en este caso, hueso, ¿no? Nos referimos a hueso, por ejemplo, vemos acá clavícula, ¿no? Entonces, esternón lo vemos radiopaco, ¿no? Radiopaco es todo lo blanco y radiolúcido es todo lo negrito. Ya, para que no te puedas confundir, algo bien didáctico, bien puntual. Radiopaco es todo lo blanco, lo vemos bien radiopaco, ¿no? Acá el esternón, los huesos, la clavícula, todas las costillas, los cartílagos, ¿no? Intercostales, sobre todo las costillas. Y radiolúcido es todo lo negrito, ¿ya? Para que no te olvides. Bien, bien. Entonces, bien dicho esto, vamos a ingresar ya a, y a continuar acerca del... Ah, bueno, y vamos a repasar un poco también de lo que es el enfisema y el derrame pleural. Mira, algo muy importante que debes saber del derrame pleural es que también en radiografía se ve, o sea, increíble. Mira, ve, ahora te muestro. Es muy importante que recalquemos estas patologías. A ver, ¿qué imagen podemos escoger aquí? Vamos por esta imagen. Aquí, ya. Un derrame pleural izquierdo. Ujú. Mira, ve, vemos silueta mamaria porque es una paciente de sexo femenino. Ujú. Entonces vemos los pulmones, bueno, generalmente el pulmón derecho, todo el parénquima pulmonar está radiolúcido, ¿no? Y a nivel del parénquima pulmonar izquierdo, pues vemos que solamente la mitad, ¿no? Generalmente esto es casi ocupando el lóbulo medio inferior izquierdo, mira, ve. Presencia de líquido, mire cómo se ve radiopaco, ¿no? Entonces, es importante de poder determinar el derrame pleural en los pacientes. ¿Qué más podemos determinar aquí? ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta en todos los pacientes, sobre todo con presencia de derrame pleural. Ya sabemos que estos para atenuar el dolor se colocan en un decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Que esto va a permitir que alivien el dolor, la disnea, ¿no? Pero generalmente cuando el derrame pleural es bilateral, sí es un dolor intenso, porque imagínense, pues, ¿no? Para estar en ese lado, ¿no? Acomodarse, entonces es bien complicado. Vamos a proseguir hoy sí. Listo. En un neumotórax, pues generalmente neumo significa aire, ¿no? Aire en cavidad torácica. También se encuentran disminuidas las vibraciones vocales. Entonces no te olvides,
aumento de vibraciones vocales en una condensación pulmonar en una cavidad, disminución de vibraciones vocales en una atelectasia, en un enfisema, derrame pleural y en un neumotórax. Ya pasamos a la percusión. La percusión, tenemos una técnica indirecta o digital gracias a la técnica de Herland, también denominada así. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros determinar? Al momento de realizar la percusión es ideal mantener el dedo percutor, que puede ser ya sea como el dedo índice o el dedo medio, sobre el dedo plexímetro. El dedo plexímetro es el que va a estar sobre la superficie. Entonces, ¿dónde se van a dar estos golpes breves y repetidos? Gracias al dedo percutor. Estos sonidos van a permitirnos a nosotros determinar, ¿no?, la presencia de alguna patología en el momento que se realiza la percusión. Entonces, vamos a repasar cada una de ellas con los sonidos que se puedan evidenciar, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el tipo, ¿no? Un tipo de sonido resonante. Estos podemos detectarlo en un pulmón normal, ¿verdad? En el hiperresonante, en un neumotórax, el sonido mate de matidez en una consolidación pulmonar. Ya hablábamos en qué patologías podemos encontrar la consolidación pulmonar en una neumonía, atelectasia pulmonar y una fibrosis pulmonar grave, ¿no? Entonces, recordar que en la fibrosis pulmonar grave hay formación de esos nódulos, ¿verdad? Que van a estar formándose, van a estar dentro de todo el pulmón. Entonces, es casi parecido a una fibrosis hepática, ¿no? Cabe recalcarlo como ayer lo veíamos, que hay pasos para que se forme una fibrosis pulmonar y hay pasos para que se forme una fibrosis hepática, porque de la nada tampoco el tejido se va a formar o se va a fibrosar, por dicho. Entonces, la matidez pétrea es un sonido más seco, ¿no? Generalmente el mate también es seco, pero la matidez pétrea es más acentuada. Ahora, lo podemos ver en un derrame pleural, ya sea por interposición de líquido, ¿no? Y un hemotórax, por ejemplo, con la presencia del, en este caso, líquido hemático, ¿no? La sangre dentro de la cavidad torácica. Y bueno, ya pasamos a la auscultación. En la auscultación vamos a encontrar los ruidos respiratorios normales, ruidos respiratorios anormales y ruidos tanto agregados. En los ruidos respiratorios normales vamos a evidenciar el murmullo vesicular, ¿no? Entonces nosotros al hablar del murmullo vesicular, ¿dónde lo podemos encontrar? Gracias a nuestro estetoscopio, vamos a poder detectarlo en todas las regiones del tórax, en casi todas las regiones del tórax. En una región anterior, en una región posterior, pero sobre todo, ¿no?, que podemos encontrar este murmullo vesicular tiene una intensidad leve, ¿no? Suave. Y, pues específicamente, es un ruido respiratorio normal. El ruido en la respiración broncovesicular, puede encontrarse, ¿no?, a nivel del primer y segundo cartílago o espacio intercostal, ¿no? Ese es de tonalidad intermedia, que asimismo tiene una duración también intermedia. El soplo laringotraqueal se puede encontrar a nivel de cuello, la región también de la tráquea, como su mismo nombre lo dice, nos va a permitir sobre todo determinar que es de una tonalidad muy alta y de una intensidad también alta. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son los ruidos respiratorios normales, ¿no? Ya sabemos, murmullo vesicular, y el respiración broncovesicular y el soplo laringo. Ahora vamos a ver los ruidos respiratorios anormales, ¿no? Entre ellos tenemos el soplo tubárico. El soplo tubárico generalmente es el ruido que se transmite a través de la pared, ya sea del bronquio, ¿no? A través de lo que es caja torácica, ¿no? En ambos tiempos respiratorios. Este tiene una similitud generalmente al ruido laringotraqueal, pero es un poco más fuerte. Pero el soplo tubárico, si nosotros nos referimos, ya hablamos de patología, ¿no? ¿En qué patología podemos encontrar el soplo tubárico? En un paciente, por ejemplo, con condensación. ¿A qué nos referimos? A un paciente con una neumonía. El soplo cavitario, ya me imagino que te preguntarás el nombre, ¿no? Cavitario, caverna.
Este soplo cavitario es muy frecuente encontrar en pacientes, perdón, encontrar en pacientes con presencia de tuberculosis, porque hay cavidades que se han formado dentro del parénquima, que esto hace que se evidencie. Entonces tenemos también el soplo anfórico, que es similar a soplar una botella, ¿no? Lo escuchamos así tan fuerte, que también este soplo anfórico es característico, por ejemplo, de un neumotórax. Y el soplo pleurítico. Pleurítico. El nombre viene de pleura, ¿verdad? Este soplo pleurítico tiene un patrón muy importante en pacientes con derrame pleural, ¿no? Se va a presentar este tipo de soplos con afección sobre todo de pleura, ¿verdad? Es importante conocer los ruidos respiratorios agregados, ¿no? Entre ellos tenemos los secos y los húmedos, ¿no? El ruido respiratorio seco, vamos a encontrar aquí el rhoncus, los sibilantes y el estridor laringio. Cabe recalcar que los sibilantes podemos encontrarlo en qué patologías, por ejemplo, en el asma bronquial, ¿no? Los sibilantes. Y los ruidos respiratorios agregados húmedos, ¿no? Aquí encontramos a los crepitantes, a los subcrepitantes y a los de tipo velcro. ¿Dónde podemos encontrar los crepitantes? Por ejemplo, rápidamente en una neumonía, al igual que el soplo tubárico, ¿no? En enfermedades o patologías con condensación. Bien. Y bueno, ya finalmente vamos a hablar acerca de las variaciones patológicas de la voz, que es importante recalcarlo dentro de la auscultación, ¿no? En presencia de una broncofonía, ¿no? ¿Qué significa broncofonía? Es un aumento de la resonancia de la voz, ¿no? Y es que a través de ella también podemos encontrar la pectoriloquia, que es conocida como el pecho que habla, ¿no? Vemos que también hay intensidad clara, ¿no? Y que estos sonidos se transmiten de forma más alta. Hay una variedad de la pictoriloquia que es la pictoriloquia áfona, que en este caso aquí se oye como una voz de susurramiento, ¿no? Un susurro, como un secreto, un cuchicheo, algo así. La egofonía también es una variación patológica, pero se escucha como si fuera una voz que proviene a nivel nasal o caprino, ¿no? Y, por ejemplo, si el paciente dice y, se escucha como ey, ¿no? Entonces, es ahí donde es importante reconocer todas las variaciones patológicas de la voz. Y bueno, esto ha sido todo por la clase del día de hoy, martes. Ya estamos martes 22 de marzo y la verdad que siempre es un honor y es un orgullo contar con tu presencia, Rosa, en nuestras actividades. Cabe recalcar que es importante que de todas maneras repases cada punto, cada punto importante que podamos conllevar aquí y que sobre todo es por el beneficio y recalcando los puntos claves para tu formación como futuro médico. De igual manera, entonces en estos momentos nos despedimos y ya nos estamos viendo el día jueves 24 para hacer la clase de semiología cardiovascular, ¿no? Entonces hacemos la clase de semiología cardiovascular el día jueves. Un abrazo, hasta luego.